Bueno, ahora sí, y siguiendo con el programa previsto, vamos a dar paso a la conferencia Políticas Públicas para la Inclusión de las Personas con Discapacidad en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Va a estar a cargo del licenciado Leonardo Ruiz, quien nos va a estar acompañando a través de una videoconferencia. Él se encuentra en Argentina y es presidente de COPIDIS, Comisión para la Plena Participación e Inclusión de las Personas con Discapacidad en Argentina. Bienvenida. ¿Qué tal? Muchas gracias por permitirme exponer en este espacio. A veces la tecnología nos acerca y a veces es muy dificultoso para quienes no estamos tan allegados a ella. Bueno, muchas gracias por la presentación. Como ya bien dijeron, mi nombre es Leonardo Ruiz, soy licenciado en terapia ocupacional y trabajo en COPIDIS desde el año 2009. Empecé justamente a trabajar, y siempre me gusta contar esta historia, porque empecé a trabajar en el Registro Único Laboral con la finalidad de incluir personas con discapacidad en el ámbito público de la ciudad. No sé si ustedes saben, acá en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tenemos un cupo laboral de personas con discapacidad que es del 5%, así que yo entré a COPIDIS para cumplir el cupo, así que una gran responsabilidad. En ese sentido, como voy a contar toda la transformación del espacio, se me blanqueó todo, perdón. No sé si me están escuchando. Ahí está, perdón, se me puso la pantalla en blanco. Entonces les iba a contar todo el proceso que fue cambiando desde el 2009, cuando claramente el paradigma de inclusión no era el paradigma de inclusión, sino que quienes no son allegados a la temática, inclusive hoy, se encuentran con cuestiones actitudinales con la inclusión de las personas con discapacidad. Eso lo comenté el otro día también en la apertura de Red de Empresas Inclusivas acá en Argentina, que mucha de la dificultad para incluir personas con discapacidad en espacios laborales tiene que ver con la falta de conocimiento de derechos de las personas con discapacidad, y es con una de las barreras que más nos encontramos habitualmente. En ese sentido, yo les voy a contar todos los programas que tenemos desde COPIDIS y las políticas públicas que implementamos desde la Ciudad Autónoma para fomentar la inclusión, entendiendo que todo el proceso que acompaña la inclusión de una persona con discapacidad empieza con una mirada desde el nacimiento, una mirada que acompaña a la familia que recibe un hijo o una hija con discapacidad, que desde la perspectiva de derechos, que después el niño o niña pueda cursar una educación inclusiva en escuelas comunes para después estudiar y después realmente desarrollar su vida independiente y su inclusión laboral en espacios inclusivos, en igualdad de condiciones que otra persona, así que se conjuga la inclusión laboral con la vida independiente, con la educación inclusiva, con la accesibilidad, etc. Y todo eso es lo que yo les voy a contar hoy. Si me permiten, voy a compartirme el PPT. Ahí está. Si me confirman que se ve la pantalla, ahí está, lo veo en la pantallita. Así que buenísimo. Como les contaba, COPIDIS depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que tiene la misión de transversalizar la temática de discapacidad a lo largo de todas las políticas públicas de la ciudad. Nuestro marco normativo es la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es la Ley 26378 en Argentina, que está en Uruguay, en Argentina, que tiene jerarquía constitucional, así que miren qué importante es la Convención en la Argentina, y la Ley 447 que crea a COPIDIS. Por otro lado, justo estamos en un momento bisagra, siendo que se está gestando la nueva ley de discapacidad. La anterior ley había nacido en el marco de la dictadura, que si bien fue un marco para empezar a darle herramientas a las personas con discapacidad, estaba concebida desde un lugar de asistencialismo, por ende estamos en este momento en la Argentina promoviendo la modificación de la ley entre todas las jurisdicciones que trabajamos en discapacidad.
Para charlar un poquito, seguramente todos conocen como la evolución histórica del concepto de la discapacidad, pero siempre me gusta como hacer un repaso bastante breve, desde dónde partimos cuando nacía una persona con discapacidad en la época antigua. Las personas no eran solamente valoradas desde el lugar de para qué servían a la sociedad, y entendían desde la perspectiva que si una persona con discapacidad nacía no era de valor o no podía aportar, o por otro lado, la implicancia religiosa que se le daba a las personas con discapacidad, que se valoraba desde el lugar de que era la expresión del mal. Por otro lado, cuando evoluciona el concepto de discapacidad, se pasa al paradigma rehabilitador, entendiendo que las personas debían ser, entre comillas, lo más normal posible. Entonces, que si tenían algún déficit o alguna cuestión de salud, debía volverse a los estándares de la normalidad entendidos de ese momento, ¿no? Ahora la convención arroja, desde 2006 que surge la convención, arroja un concepto de discapacidad que lo que dice, y lo voy a leer, es que la discapacidad es un concepto que evoluciona y resulta de la interacción entre las barreras y la deficiencia de una persona. Las barreras entendidas como barreras comunicacionales, barreras físicas y barreras actitudinales. Entendiendo hoy que para la inclusión laboral o para determinadas cuestiones, muchas veces la peor barrera es la barrera actitudinal. Acá la ejemplificación de las barreras, y el concepto de cómo llegamos de la exclusión que les contaba antes, donde desde el paradigma tradicional se excluía a las personas, al concepto de integración, donde ¿cómo se llama? Se acumulaba personas o se reunían personas por una misma condición, entendiendo que es la escuela de sordos, la escuela de ciegos, la escuela de personas con discapacidad motriz, y ahora estamos en el concepto de la inclusión, que es todas las personas participando de la actividad que quiere, en el momento que quiere, contando con los apoyos en el caso de requerirlo. Entonces, sí, ahora les voy a contar una estadística de la ciudad autónoma, que en el año 2018, junto a la Dirección General de Estadísticas y Censos, se incluyó el módulo de discapacidad del Grupo de Washington, donde se valoraban cuestiones de discapacidad, así que en ese año incluimos en la estadística de la ciudad todo lo que tenía que ver con discapacidad. Los invito a poder navegar esas estadísticas, pero lo más importante es cuántas personas con discapacidad residen en la ciudad autónoma. Como para tener un número, sepan que el 8% de las personas que residen en la ciudad tienen al menos una discapacidad. Estamos hablando de un número aproximadamente de 226.000 personas, que en el 16,3% de los hogares de la ciudad reside al menos una persona con discapacidad, y que están ubicadas geográficamente por densidad poblacional en un 20,1 en zona sur de la ciudad, en un 16,2 en zona centro y en un 13,4 en zona norte de la ciudad. Ahora sí, de acuerdo a todos los que le vine contando, a la estadística, a la convención, la conjugación de todas esas cuestiones, nosotros en Copidis tenemos estas políticas que les voy a contar. Entonces, con respecto a lo que les decía antes, las familias reciben un diagnóstico de discapacidad pre o postnatal y muchas veces no saben a dónde recurrir, o los médicos, parados a veces desde el modelo médico hegemónico, asesoran a las familias desde ese lugar. Entonces nosotros desarrollamos un programa que surgió en el 2020, que se llama Programa de Acompañamientos a Familias, que está destinado a acompañar a esas familias que reciben un diagnóstico pre o postnatal de su hijito o su hijita con discapacidad, para que pudiera ser acompañado en primera persona por Copidis, para poder recibir todo lo que es el acceso a sus derechos, la tramitación del certificado de discapacidad, la PND en el caso de que el nene o nena esté en la escuela y requiera ese apoyo,
y poder asesorar a las familias en acompañar todo ese proceso de adquisición de derechos. Por otro lado, también tenemos talleres en los barrios donde las personas se pueden acercar y charlar y hacer redes de familias. Desde ese espacio nosotros promovemos que las familias que tal vez no están tan allegadas a la temática puedan interactuar con familias que ya sí tienen viviendo como la situación de discapacidad dentro de sus familias y puedan ser asesoradas por COPIS, pero también acompañadas por sus vecinos y sus vecinas. Que muchas veces ese acompañamiento es mucho más importante porque es alguien que pasó por lo mismo y te puede decir estrategias para poder llegar a determinadas cosas, acceder a determinados apoyos o cosas que las familias como no saben y no consultan en COPIS, hablan con su vecino y le dice. Así que bueno, en el año 2021 el programa alcanzó a casi 500 personas, 428 personas, y pudimos difundir el programa, contar y hacer capacitaciones en centros de primera infancia, CESACs, comedores, a 30 instituciones. Todo en el año 2021. Sepan que acá en la Argentina, durante el 2021, el primer semestre, estuvo el aislamiento, todavía había cerradas instituciones, salvo las esenciales, el resto estaba todo cerrado, por ende nuestra intervención durante los primeros 6 meses fue virtual hasta que pudieron empezar a abrir los comedores, pudieron empezar a salir los equipos a trabajar directamente en los centros de primera infancia, comedores, etc. Tenemos un equipo de accesibilidad que hace relevamientos de las barreras físicas y comunicacionales, como les decía antes, y se acercan a diferentes consorcios privados o organismos públicos para realizar un relevamiento y devolver un informe contando todas las barreras que hay y de qué manera pueden sacarlas, ¿sí? O de qué manera pueden operar en contra de ellas, hacer modificaciones ambientales para que esas barreras no existan. Así que en el año 2021 se hicieron 252 relevamientos con el equipo. También trabajamos con los entes de turismo para asesorar a restaurantes, hoteles y que también reciban personas con discapacidad. Y desde el programa damos un taller de capacitación, desde el programa de accesibilidad damos un programa de comunicación inclusiva que los invito a descargarse todo nuestro material, que está en diferentes formatos, en la página de COPIDIS, que es www.buenosaires.gov.ar/COPIDIS. Y ahí pueden descargarse todo nuestro material. La cultura también es importante para nosotros, para que las personas con discapacidad puedan participar en igualdad de condiciones, así que en ese sentido promovemos junto al Ministerio de Cultura espacios de, por ejemplo, clubes de lectura fácil, que es el tratamiento de textos en formato de lectura fácil o lenguaje claro, para que se puedan discutir y también fomentar la lectura. Funciones de teatro distendido, no sé si ustedes conocen cómo es perdón, estoy viendo la pantalla y veo que el PPT no se mueve, ¿puede ser? Está estático, claro. A ver. Ahora sí. Ahí, a ver si se ve. Porque veía que seguía la pantalla y yo te estoy pasando el PPT. No. A ver si me dan un segundo, trato de acomodarlo. Perdón, que no lo hice antes, pero no lo había visto. No, sigue trabado. Vemos objetivos. A ver, y si dejo de compartir y vuelvo. A ver. No. Si le pasa, no. ¿Podrán pasar ustedes el PPT ahí? ¿Lo tienen a la mano? No lo pierdas. Porque ustedes ven la pantalla, pero a ver si lo saco de presentación, tal vez. Y vamos por el de cultura. Ahí está. Bueno, lo paso así en chiquitito, así pueden ver
el PPT. Bueno, les contaba, hacemos funciones de cine distendidas junto al Centro Cultural San Martín, ofrecemos una película por mes, donde las características de la función, como ven acá en la foto de la izquierda abajo, el cine no es a sala llena total, sino que es a media sala, o sea, el 50% de la sala, para que las personas no estén todas juntas. Esa es la condición del cine distendido, al margen del distanciamiento por el COVID, pero ya la característica del cine tiene que ser así, el 50% de la sala, y la posibilidad de que el nene o nena pueda estar parado, sentado, jugando y ver la película como quiere, ¿sí? Como la ve en la casa, que se levanta, juega un rato, vuelve a sentarse, presta atención a la película, vuelve a levantarse, ¿sí? Esa posibilidad está habilitada. Y por otro lado, la luz no es tan oscura, no estás a la oscura total, y el volumen de la película no es tan estridente, está por debajo de los decibeles que un cine habitualmente pone. También hacemos funciones de teatro distendidas con las mismas características, y también ofrecemos espectáculos donde se pueda tocar el escenario para personas con discapacidad, para que después puedan estar en la función y, habiendo reconocido el espacio, puedan disfrutar de la función en igualdad de condiciones. También promovemos recitales con lengua de señas. No sé si conocen a nuestro cantautor Julián Serrano. Bueno, Julián el año pasado, no, el anterior, tuvo todo su concierto en Ciudad Emergente con una intérprete de lengua de señas. Ahí está la foto. Y el año pasado lo hicimos en el Teatro Colón, la obra principal, que era de cantantes emergentes, también contó toda en el palco principal con un intérprete de lengua de señas. Y acompañamos en la noche de los museos con recorridos en lengua de señas, o sea, hecho por personas sordas, para que personas sordas puedan disfrutar también de la obra de museos accesibles. Por otro lado, lo que les contaba era que tiene que ver con qué pasó en el aislamiento. Cuando se empezaron a abrir los centros de vacunación y testeo, nosotros trabajamos mucho en lo que es comunicación inclusiva, siendo que una de las barreras principales con las que se encontraban las personas sordas es el tapaboca. Nosotros acá aún tenemos la obligación de determinados lugares usar el tapaboca, y si la persona no usa el tapaboca accesible, es una barrera para las personas con discapacidad auditiva. Por ende, empezamos a trabajar lo que es con todos los centros de vacunación y testeo sobre esta barrera, y desarrollamos cartelería accesible, que es carteles con un QR donde la persona se descarga, o al escanear el QR le aparece todo el procedimiento de qué pasa en ese centro de vacunación y de testeo en lengua de señas y subtitulados. Por otro lado, entregamos tapaboca transparente a todos los centros de vacunación y testeo para que, si alguien requería el recurso, pudiera solicitarlo, y ahí ven el cartelito abajo. Y por último, hicimos cartelería en pictogramas, que es explicar todo lo que pasa en ese centro de vacunación y testeo con imágenes. Nosotros trabajamos mucho lo que es la lectura fácil, para que las personas puedan acceder en ese formato a la información que necesitan. Es así que nosotros hicimos la Convención Internacional en lectura fácil, la ESI, que es un manual de educación sexual integral. Desarrollamos tableros de comunicación para el acceso al transporte público, al acceso privado como los taxis, y para comunicarse en, por ejemplo, las votaciones. Todo ese material que yo les estoy contando lo pueden descargar y ver, porque seguimos desarrollando material, en la página que les comenté antes. Después, si quieren, la puedo escribir en el chat. Por otro lado, el registro laboral es el último que voy a contar, siendo que es el evento que nos convoca. Y si puedo achicar un poquitín. Bueno, no se puede. Desde el área de educación inclusiva articulamos con el Ministerio de Educación para entregar sistemas aumentativos alternativos de comunicación, que son esas agendas visuales, planetarios en globos terráqueos en braille que se iluminan, calculadoras parlantes, sistemas software, entregamos en la escuela para que los nenes cuenten con estos apoyos. Ahí está Ceci entregando y
y dándoles la clase a los maestros para que conozcan cómo utilizarlos. Damos capacitaciones continuamente, como les decía antes, para operar en contra de la barrera actitudinal, que es la que en general está cargada de prejuicios y preconceptos para con las personas con discapacidad y por ende ya no les permite participar en igualdad de condiciones porque hay una falta de conocimiento. Nosotros brindamos anualmente capacitaciones a docentes, agentes de salud, agentes de atención al público de los organismos públicos, guardianes de plaza, de policías, a vecinos y vecinas que también la puedan solicitar. Bien. Ahí están los números de la capacitación. Tenemos el primer programa de apoyo para la vida independiente de la Argentina, que da un subsidio a la persona con discapacidad para que cuente con su asistente personal, y si habitualmente hace una actividad con su mamá o su papá que los acompañan y le prestan su tiempo, nosotros a través del subsidio le habilitamos a esa persona que pueda contar con la prestación del asistente personal para que no dependa de otra persona, para que lo haga cuando quiere, ese apoyo humano que la persona necesita, ¿sí? Así que hemos tenido casos de personas que han ido a la universidad con su asistente personal o a trabajar actividades recreativas. Ahí están los números del programa. Y por último, articulamos mucho con las organizaciones de la sociedad civil para acompañarlos en proyectos propios que tienen, que tengan una visión inclusiva. Es muy importante la relación con el tercer sector porque en muchas oportunidades es el acceso a lo que después se hace una política pública. Y lo que sí ahora nos convoca, que es el registro laboral. Nosotros ahí ven, tenemos un registro de personas que están en la búsqueda activa de empleo. Nosotros desarrollamos una página web donde las personas se inscriben y completan su currículum, completan qué experiencia laboral, qué formación y qué aspiraciones tienen. Nosotros convocamos a esas personas que están en la búsqueda activa de empleo cuando hay una búsqueda laboral que coincide con su perfil, ya sea por conocimientos o experiencia laboral. Habitualmente recibimos 3.000 notas por año que nos solicitan personal. Así que es muy interesante porque el registro habitualmente recibe muchas búsquedas y las personas participan de búsquedas laborales con la finalidad de cumplir el cupo en el gobierno de la ciudad. Como esa es la obligación en el ámbito privado, en el ámbito privado nosotros hacemos desayunos empresariales, hacemos 2 por año, donde trabajamos con empresas, con las áreas de recursos humanos de empresas privadas, para fomentar lo que es la inclusión y contarles cómo es nuestro trabajo. Nosotros desde Ecopis, cada vez que hay una búsqueda laboral, ya sea en el ámbito público o privado, acompañamos todo el proceso de inclusión de la persona, empezando por el requisito, los requerimientos, la convocatoria. Hacemos un análisis de puesto para identificar qué barreras físicas o comunicacionales se desarrollan en ese ámbito de trabajo. Brindamos una capacitación a quienes van a recibir, a los equipos de trabajo que vayan a recibir una persona con discapacidad, para trabajar sobre la barrera actitudinal, que conozcan los derechos, que muchas veces con la buena predisposición se han hecho cosas tremendas por falta de información, así que trabajamos mucho en la capacitación de los espacios de trabajo donde va a ingresar una persona con discapacidad. Y cuando ingresa una persona con discapacidad, acompañamos ese proceso de inclusión con un seguimiento laboral para identificar qué barreras están desarrollándose en esos espacios y poder trabajar ya con la persona incluida para que no se den esas barreras. Tenemos un programa de empleo independiente, justamente ayer lanzamos el PEI, que es para promover que las personas que no quieren trabajar en empresas públicas o privadas puedan desarrollar su emprendimiento propio y junto a Nación poder acompañarlos en la adquisición de un subsidio. Nosotros brindamos desde Ecopis una capacitación, desde el gobierno de la ciudad, perdón, una capacitación sobre emprendedurismo para que las personas adquieran herramientas y posteriormente con tutorías acompañamos el desarrollo del plan de negocios que posteriormente va a ser presentado en el Ministerio de Trabajo de la Nación
y que sea subsidiado y poder llevar adelante ese emprendimiento. Tenemos también el programa de becas de capacitación con la finalidad de que las personas puedan mejorar sus conocimientos y su perfil de empleabilidad sea más competitivo a la hora de estar buscando empleo con personas con y sin discapacidad, cuando participa en una búsqueda laboral, que pueda tener un perfil más competitivo, por ende le pagamos un importe estímulo para que esa persona estudie. También tenemos el programa de pequeños comercios, que no sé si lo conocen, es sobre kioscos acá en la Argentina, que obliga a que algunos organismos públicos que cuentan con determinadas características tengan un kiosco de personas con discapacidad, y también trabajamos junto a la Dirección General de Ferias y Mercados para dar la opción de esas personas que son artesanas y quieren trabajar en la feria de los fines de semana, puedan hacerlo a través de la prioridad que tienen anotándose en Copidis. Traté de ser lo más breve, siendo que empecé un ratín más tarde. Perdón si me demoré en conectar, pero ya termina mi presentación, así que muchas gracias por permitirnos contarlo. Nosotros quedamos a disposición. La página web es la que les comenté hace un ratito, para que pudieran ver nuestro material, conocer nuestros programas y acercarse a nosotros en el caso de que lo quieran. Muchísimas gracias, Leonardo. Pedimos disculpas a quienes están acá presentes por algunos aspectos técnicos que estamos tratando de resolver. Y gracias por acompañarnos también en la República Argentina, que iniciamos la semana pasada y también por seguir acompañándonos